compañeras y compañeros diputados que nos acompañan. El día de hoy, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena y en defensa de los derechos consagrados en la Constitución, presentamos iniciativa de decreto bajo los siguientes motivos y a favor de los trabajadores no solo de nuestra entidad, sino de todo México. Nuestro país fue el primero a nivel mundial en elevar a rango constitucional las garantías sociales establecidas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitida el 5 de febrero de 1917 y establecida en su artículo 123, la cual establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. El día 30 de noviembre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, hecho que modificaba sustancialmente la ley. Reforma que rompió con paradigmas y principios en materia laboral. Derivados de la reforma del 2012, desafortunadamente, se olvidaron de analizar la Constitución, ya que en el artículo primero se establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los Estados mexicanos, de los que el Estado mexicano sea parte. Igualmente, determina que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. El principio de progresividad a que se refiere el artículo primero constitucional se ve vulnerado por el actual artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que éste constituye una regresión al limitar al trabajador de percibir el pago íntegro de los salarios caídos hasta el cumplimiento del fallo, pues le impide con ello el goce de una vida digna, máxime de haber sido despedido injustificadamente. Como muestra de este principio, basta recordar que la Ley Laboral de 1931 en su artículo 122 establecía que el trabajador tenía derecho al pago de los salarios vencidos hasta que concluyera el plazo que la ley imponía al Tribunal del Trabajo para pronunciar resolución definitiva. Posteriormente, el legislador consideró mejorar la protección al trabajador, principio de progresividad, imponiendo un nuevo criterio que hiciera extensiva la responsabilidad al patrón infractor hasta el cumplimiento de la resolución. Lo anterior se vio reflejado en el artículo 124 de la propia ley. Es importante hacer énfasis sobre el impacto que ha tenido esta reforma del 2012, perjudicando el sentir del trabajador, ya que realmente no se realizó ningún estudio sobre la clase trabajadora. Serían radicalmente los resultados contrarios a lo aprobado por el legislador, donde lamentablemente fueron los trabajadores los que se vieron perjudicados al no garantizar este derecho consagrado en la propia Constitución. Las reformas que se realizaron al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo partieron de falsos supuestos al afirmar que el marco laboral había quedado rebasado ante la nueva realidad, ante las nuevas circunstancias sociales y económicas, que la legislación del trabajo no respondía ante las urgencias de incrementar la productividad de las empresas y la competitividad del país, mucho menos a la necesidad de generar empleos que subsistían condiciones que dificultaban que las relaciones de trabajo prevalecieran los principios de equidad, igualdad y no discriminación, que el anacronismo de las disposiciones procesales constituían un factor que propiciaba rezagos e impedía la modernización de la justicia laboral. Cabe mencionar que miles de trabajadores en nuestro país se vieron afectados, ya que las empresas hábilmente utilizaron esta reforma para quitarles su empleo que por años venían realizando, afectando a su familia, pues al momento de acudir a las autoridades laborales solicitando su asesoría, muchas de estas les manifestaban que era mejor llegar a una negociación
una negociación ridícula, que no era conveniente demandar a la empresa, ya que con la nueva reforma las empresas se verían beneficiadas. Ante esto, compañeras y compañeros, se suponía que con la reforma del 2012 los tribunales laborales serían más rápidos para en su caso llegar a un laudo. Sería a más tardar en 12 meses. El legislador implementó otra figura que consistía en que si al término de 12 meses no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagará al trabajador intereses sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual, capitalizable al monto del pago, figura totalmente violatoria. Esto realmente ha sido la gran mentira, ya que para poder llegar a dar fin a procedimientos laborales en miles de casos se tardan hasta 5 años o más para poder resolver entre el trabajador y el patrón. En este contexto, en Durango ha sido un problema no mayor, ya que la mayoría de las empresas se escudan de esta violatoria en reforma laboral para entorpecer los procedimientos laborales a su favor, conjunto con las autoridades laborales, esto para que sus ex empleados se den por vencidos, tomen la mínima cantidad de dinero. Es por bien saber que la mayoría de las empresas que se condenan por la autoridad laboral a pagar los laudos no lo hacen. Esto sucede a que violatoriamente, afectando los derechos de los trabajadores, se cambien de domicilio, cambien de razón social, cambien de representantes legales. Este vicio sucedió desde que el Congreso de la Unión decretó la reforma del 2012 sin estudio y mucho más sin pensar en los derechos de los trabajadores. Por poner un ejemplo, a una persona que le despidieran de su empleo el día de hoy, el simple hecho de que no lo quieran liquidar conforme a lo que corresponde por la ley, no por finiquito sino por liquidación, no se lo otorgan, sino que tienen que recurrir a los tribunales laborales, que se supone que a través de esto se debería dar una solución, pero no la hay. Para poder darte fecha de audiencia conciliatoria se tardan hasta 1 año. Para poder asistir a la misma, para llegar a un arreglo en muchos de los casos, como las empresas o patrones físicos, saben que los salarios caídos son hasta un periodo máximo de 12 meses. Pero verdaderamente, el principal problema es que no se preocupan y la justificación de los tribunales laborales es que manifiestan demasiada carga de trabajo. Por ello, anterior a la reforma del 2012, en la mayoría de los casos llegaban a una conciliación a más tardar antes del año, porque se sabía que si el tiempo pasaba, los salarios caídos seguían contando hasta que no terminara el juicio. Se preocupaban las empresas o patrones para conciliar. Es importante mencionar que la iniciativa que estamos proponiendo tiene como objetivo garantizar los derechos humanos y constitucionales de la clase trabajadora, así como agilizar los procedimientos dentro de los tribunales laborales que existen en nuestro país y en nuestro estado de Durango. Es por lo anteriormente expuesto que el Grupo Parlamentario de Morena nos permitimos someter a la consideración de esta honorable legislatura iniciativa con proyecto de decreto para que se garanticen los derechos que los trabajadores en un tiempo más corto y que no se vean perjudicados en su patrimonio. Por su atención, muchas gracias.